Bueno, el anexo este en realidad no es un anexo que esté referenciado directamente en el texto, sino que es como información adicional, y lo que habla es la esencia de la Sefirot, eh, algunas pistas o algunas características de la Sefirot, como para irlas identificando un poco más, desde lo que es las letras, básicamente. Cuando vimos las letras ya sabemos que cada letra se corresponde con alguna sefirá, y haciendo agrupando todas las letras que corresponden a cada una de ellas y comentando alguna cosa más, es que está hecho este resumen, como para tener algo más de información acerca de la sefirá en sí. No es posible conocer la esencia pura y divina de nuestro Creador. Esta es infinita. ¿Cómo en nuestra estructura finita y tremendamente limitada podríamos hacerlo? Es totalmente imposible llegar a conocerlo en su verdadera expansión. Por dicha razón, Él es innombrable. No es posible describirlo realmente en forma completa nunca, solo muy parcialmente, y en la medida que desarrollamos nuestros kelim, nuestras vasijas, que construimos limitaciones, paredes, entre comillas, en ciertos sitios, para poder reflejar ciertos aspectos de su luz. Cuando este trabajo se realiza en forma seria en nosotros mismos, entonces, poco a poco, de manera muy personal, iremos identificando estas cualidades por afinidad de condiciones con ellas, por la intención pura de querer acercarnos a ellas. Este deseo real siempre es escuchado, porque Él siempre da a toda su creación. Pero las letras son cli, y por medio de el trabajo duro de realizar man, o sea, de elevar esa oración en cada una de ellas, cuando llega a esa luz como respuesta, el mad como recompensa, iremos formando poco a poco esta estructura en nuestro interior, de acuerdo a nuestro propio trabajo individual personal. Entonces existen estos 10 sitios que tienen ciertas características que podemos empezar a ir identificando. El primero de ellos, el más elevado, los 3 primeros están en la cabeza o están en una parte del cuerpo que no es posible con nuestra mente terrenal identificar, porque va más allá de nuestra comprensión. Y el que está más lejano de todos es este que tiene deseo de recibir cero, o es el lugar más sutil de todos, que es Keter, y que es la corona. Hay 2 letras que están identificadas con Keter, que son Aleph y Yud. Aleph es Keter en Binah y Yud es Keter en Seigampín. Es el origen de todo lo que existe, es la esencia de todo lo que existe. Están las 4 patas del trono, cuando el rey gobierna sobre esa estructura en el cuerpo, esos 4 lugares en los que se manifiesta para poder sostenerse en ese gobierno, están implícitos en este sitio, de estar cuidando esos sitios, que son los 4 mandamientos. Su esencia está implícita en todo, es interno a todo lo que existe, y es necesario ir a la misma para llegar a la afinidad completa. Hay que llegar a ese deseo de recibir cero, si no es imposible llegar a esa conexión con lo superior. Todo lo que hagamos sin contemplar esta esencia será simplemente tiempo desperdiciado en esta encarnación. Si uno considera las luces o la forma en que se manifiesta esa luz del Creador, habla de esa cualidad de yejidá, que es unión con todo lo que existe, porque el Creador da siempre en función del global, siempre en función de una armonía total. Él tiene como una visión conjunta y tiene esa capacidad de ver esa unidad y de
reaccionar o de actuar, siempre con esa unidad como su fin, como que esa unidad esté en forma armónica. Esa es una característica de esa luz en este sitio, de ver siempre esa totalidad, esa ejidad, esa unidad. El siguiente sitio es Josma, que también al estar en Rosh es un sitio que no es visible en forma directa por nuestra cabeza, sino que podemos llegar a verla por un resultado. O sea, uno se da cuenta de que pasó por esta sefirá o por estos lugares por lo que ocurre a continuación, porque uno se da cuenta que tiene cierta comprensión, en este caso, porque esta sefirá habla de la sabiduría, o de un entendimiento, o de una comprensión que viene a continuación de haber pasado por ahí. Y a nivel de las letras, estamos hablando de que hay dos letras que están identificadas con este sitio, que son la letra Kaf y la letra Bet. Bet en Binah y Kaf en Sairam. Es la sabiduría que gobierna todo lo que existe y es demasiado elevada para nuestra mente terrenal. También está asociada a lo que es la fuerza de la vida, la luz de vida, la luz Hayá. Esa vida que uno no sabe cómo funciona, pero sabe que sí existe. Y comprender ese funcionamiento está en esa sabiduría, está a nivel de esta sefirá de Josma. En las luces de nuestro Creador implica esa Hayá, Josma implica esa luz de vida en toda la creación. En cada momento de corrección, cierta sabiduría, comprensión llega a la estructura. No sabemos cómo ocurre cuando llega esa comprensión, uno sabe que algo llegó y algo ahora es diferente, uno solo se trabaja en sí mismo y en cierto momento sucede, sabemos que es verdad porque pasa, pero no nos damos cuenta del momento que ocurre ni cómo es el proceso. También sabemos que de ahí en adelante ese conocimiento, esa sabiduría no se va a retirar, lo tenemos ya incorporado, porque uno se lo ganó con su esfuerzo y lo va a seguir manteniendo. Y esa es la única forma de acceder a esta sabiduría, porque solo a través de ese trabajo, desde lo más bajo hasta lo más alto, y haciendo esa afinidad de cualidades, es que esa recompensa se puede adquirir y se llega entonces a vivenciar esta comprensión. ¿Cómo estás, Heisy? Hola, hola, bien, ¿y ustedes? Bien, ¿anda mejor? Sí, sí. Bien. Hola. Estamos Hola, Irene. Hola, Daisy. Hola, Jenny. No te escucho. ¿Se escucha? Estamos grabando. ¿Sí? Te aviso que estamos grabando el coso para el canal. Sí, sí, estoy viendo que están grabando. Estamos Igual repasando. tengo molestia. La vez pasada habíamos leído un poco de esto, pero ahora arranqué del principio de nuevo para mantener un orden y repasar un poquito lo que habíamos visto. Estamos comentando, es una especie de resumen de lo que son las sefirot, desde el punto de vista de las letras y dando un poco de información de cada uno de estos sitios donde se manifiestan ciertas cualidades del creador y que uno puede llegar a identificarlas dentro de uno. Ok. La siguiente sefirá es Binah. En cuanto a las letras, hay dos letras también que están en esa sintonía. Siempre en lo que es el cuerpo tenemos tres parsuf o tres conjuntos de sefirot: Malhut, Seirampin y Yeshut, que es Binah en la parte baja, Binah, la parte de Binah que baja hacia el cuerpo. Y en los parsuf de Binah y de Seirampin hay unas letras que están a nivel o con las características de Binah, que son Lamed y Gimel en Binah y Lamed en Seirampin. De nuevo, como es una letra de Rosh, o de la cabeza, no la comprendemos en el momento, o sea, no sabemos cómo actúa, no podemos tener esa capacidad de lógica de saber cómo funciona, pero sí sabemos que existe. Está relacionada con la intuición, con la capacidad de conocer ciertas cosas que no pasan por el razonamiento, pero sabemos
como ocurren. Es un poco menos sutil que la sabiduría, es como un poco más densa. Son dos niveles de comprensión diferentes. A veces se le llama entendimiento a Binah y sabiduría a Jochma. Pero ambas nos dan características respecto a un conocimiento más profundo de algo. La sabiduría es la esencia, la intuición o el entendimiento la recubre, pero ambos son totalmente divinos y están por encima de nuestra mente terrenal. Es la conexión entre arriba y abajo. Recordemos que al ser Binah, Binah es la madre, y la madre para poder dar a sus hijos, ella estaba en la cabeza, en Rosh, y para poder bajar, tiene que poder brindar esa luz de una forma que sea digerible hacia sus hijos. Entonces disminuye esa luz, la cubre con una luz que se llama Hasadim, a la luz Jochma, que es más potente y que puede dañar. Entonces la transforma en algo que no es tan puro, entre comillas, pero sí es posible que eso sea recibido en forma correcta, que pueda ser escuchado, que pueda ser entendido. Y entonces esa madre logra brindar una ayuda real, baja lo suficientemente cerca y habla en un lenguaje que puede ser comprendido. Igual como dentro de esa luz está la otra luz, está la luz más fuerte, esa esencia también se está transmitiendo en un lenguaje más simple, pero Jochma está incluida y también indirectamente se va a transmitir. Y va a llegar en la medida justa. Y si eso siempre, ¿no? que la parte que reciba tenga esa capacidad de ponerse en sus manos, de tener esa afinidad de cualidades, porque si quien recibe no se pone en esa afinidad de cualidades, la conexión no ocurre. Siempre es un trabajo de a dos. La madre da hasta cierto punto y el hijo tiene que arrimarse hasta cierto punto. Ambas cosas tienen que ocurrir y entonces sí hay una conexión. La conexión siempre llega y es inmediata. A veces la sefirot de Rosh, o sea, de la cabeza, uno se puede perder o entreverar respecto cuando está tratando de trabajarse en uno mismo e identificar qué sector es de la persona, porque como funcionan solo en el momento que ocurre Gadlut, Gadlut es el momento en el cual el estado pequeño pasa a un estado nuevo, pasa por esa comprensión, y actúa en ese momento, pero uno no se da cuenta de cómo es que actúa, porque no tiene esa capacidad, y entonces los conceptos son más teóricos, por decirlo así, en estas definiciones de esta sefirot, que no son tan perceptibles, o no son perceptibles directamente, sino como en forma indirecta. Y bueno, y hay cosas que sí, capaz que las podemos percibir un poco más, como la intuición o ciertas cosas que, pero ya exigen como que no todo el mundo lo tiene tan a flor de piel. Son procesos que están por fuera de esa comprensión terrenal, porque por más que uno lo logre percibir, no sabe por qué pasa. Son instantáneos, ocurren en forma automática. Para el creador no existe el tiempo, él es eterno, siempre está dando toda su creación, y en algún momento cuando hay una afinidad de cualidades, eso se manifiesta como instantáneamente, cuando ocurre la afinidad. Solo para nosotros existe ese tiempo, solo nosotros perdemos ese tiempo divino, y uno cuando está prestando atención al ego, está fuera de esa sintonía y entonces no se manifiesta. Mientras que el creador nunca está perdiendo tiempo, siempre está tratando de dar todo ese tiempo y está esperando en realidad que nosotros hagamos esa afinidad de cualidades para que entonces en ese momento se ejerza el contacto. En el momento que nuestra voluntad se vuelque hacia él. Bueno, y ya por debajo de estas 3 sefirot están las 7 más bajas, que son las sefirot del cuerpo, que ahí ya sí hay capacidad para saber de qué estamos hablando, para cuando están ocurriendo estas cosas, darnos un poco más de cuenta de qué se refiere. Y bueno, la siguiente es Gesed. Gesed a nivel de las letras es la Dalet en Binah o en Yeshut, y la letra Mem en Seirampin.
es definida como gracia, como bondad, es el entregarnos a su bondad, el entregarnos a esa confianza de que todo lo que ocurre es para bien, y entonces nos ponemos siempre en sus manos. Uno tiene que vencer su propio orgullo, tiene que vencer ese querer resolver por sí mismo las situaciones, y en este paso, que es el último paso en el cuerpo, siempre pasa por la entrega hacia él. No hay otra forma de conectar hacia Rosh que no es a través de Gesed, no hay otra forma sino es a través de esta entrega, de ponerse en esas manos, en esa gracia del Creador. Si no hacemos ese paso, la conexión no existe. Por eso es que la letra Mem es la que gobierna a el rey, es la letra que comanda la palabra Melech. Melech es una Mem, una Lamed, una Kaf. Ya vimos la Lamed, que es Binah, la Kaf, que es Josma. O sea, está comandando este Gesed a esa intuición y a esa sabiduría. Si bien es más baja, como quien dice, es la única forma de llegar a ellas. Melech está formada por Gesed, por intuición y por sabiduría. Y el rey tiene en la parte intrínseca esa intuición y esa sabiduría para poder comandar correctamente y con esa capacidad de que todo funcione bien. Pero para que ese gobierno exista, tiene que existir esa entrega. Si no, no es posible. Cada vez que nuestro orgullo diga que podemos resolverlos por nosotros mismos, entonces estamos en la situación del pecado de Adán y vamos a caer, es lo que hacía tambalear al rey en el trono cuando vimos las letras. Y uno tiene que entonces, cuando está notando eso, hacer el man que estaba en esta letra, que es volver a la enseñanza, volver a aplicar esa capacidad de ponernos en sus manos, y ese man continuo es llamado misericordia, que tiene que ser efectuado todo el tiempo porque es la entrada hacia los cielos. En Seiranpin está visto con la letra Men, y también está visto a un nivel más sutil, en lo que es más interno de esa Josma, de esa Gesed, perdón, en lo que es Dalet, quien también en esa humildad extrema tiene la capacidad de abrir la puerta de las lágrimas. Es esa pobreza extrema que, sabiendo que cuando hizo todos los recursos, pero todas las otras puertas no funcionaron, en esa entrega sincera, esa puerta se va a abrir siempre, y cuando uno se pone en esa situación, esa puerta de las lágrimas se abre y la situación se resuelve. O sea, es escuchado el pedido. Después está Geburá. Geburá es definida o nombrada como heroísmo. También está asociada a lo que es la severidad, es una sefirá al lado femenino. Hay sefirot a la derecha, que son masculinas, y sefirot hacia la izquierda, que son femeninas. En el caso de Josma y Binah, las dos primeras que vimos hoy, del entendimiento de la sabiduría, Josma es masculina y Binah es femenina. A nivel del cuerpo, Gesed es masculina, y Geburá es una limitación, es algo femenino, es una restricción que es necesaria para que la luz se pueda manifestar, porque si uno no la restringe, la luz no se atraviesa, tiene que siempre estar restringiéndose. Es un juego de dar y restringir para que pueda ser percibida a un ritmo adecuado. A nivel de las letras, es la letra Nun y la letra Hei. Solo el Creador es bueno, no podemos llegar a Él, pero sí podemos intentar siempre agradecer y intentar conectarnos, intentar alabarlo, intentar ir hacia la plegaria o hacia la oración o hacia ese intento de conexión en nuestro man, en nuestro esfuerzo con las prácticas, para llevarlo a algo más concreto de lo que hemos visto en el texto de Pornar, de Cábala para un manejo completo de la vida. Contemplarlo tanto en Malhut como en Binah. ¿Por qué dicen Malhut como en Binah? Porque a nivel de letras, la letra Hei, lo que es el nombre de 4 letras, esas Hei, que son los elementos femeninos del nombre santo, son Malhut y Binah. Y es en ambos lugares que uno debe contemplarlo, tanto arriba como abajo. Tiene que hacer esa doble conexión. Y para que esa conexión se haga, es a través de Geburá.
es Geburah la que hace ese nexo, la que conecta hacia arriba, hacia Binah, y hacia abajo, hacia Malhut, a través de Hod y a través de Yesod. Entonces, es un golpear en forma continua a lo superior para llegar a él por medio de las 13 cualidades de la misericordia, que son características de Binah. Siempre el nombre en ese trabajo es el nombre Shaka, el nombre Shin Dalet Yud. Es ese trabajo que tiene que estar presente, de hacer ese masaj, de ir a esa puerta en Gesed para conectar con la Yud, que es Keter del Creador. Es un nombre que tiene que estar presente en todo el trabajo, desde Shin hacia Dalet, en todos los 6.000 años de la corrección. Y lo que sí ocurre en la letra Nun es que uno, como todavía tiene carencias, por querer hacer esa conexión continua, muchas veces cae por intentar ir más allá de lo que puede, como una plegaria demasiado. Estuvo fuera de nuestro mundo mucho tiempo y eso no es posible. Hay que estar haciendo el trabajo, pero volviendo a nuestro mundo, porque uno está viviendo en este mundo, tiene responsabilidades terrenales que tiene que atenderlas al mismo tiempo, y tiene que estar haciendo ese juego de ir y venir todo el tiempo para que ambas cosas funcionen, y si bien la conexión con el Creador tiene que estar gobernando, las cosas en nuestro mundo hay que hacerlas bien, y hay que hacerlas todo el tiempo. Entonces cuando uno va más, pierde ese equilibrio, eso genera caídas. Y eso es el error que comete la letra Nun en esas caídas, y que como cuando vimos las letras también estaban ayudadas o sostenidas por Sames, que está como al lado de ella todo el tiempo para evitar de que esa caída sea demasiado brusca. Cuando nos dejamos vencer por las Geburot, por el lado también como es de la severidad, también podemos caer en ese ego, y también podemos caer en el lado de lo que es hacia nuestro mundo, porque uno lo domina esa situación con una severidad que no podemos llegar a controlar. O por ir demasiado elevado hacia la Jai del Creador, como vimos hoy. Ambas cosas, ambos desequilibrios a un lado u otro, implican una caída. Ya hemos explicado que ambos extremos son malos, solo el Creador está en esa línea media, y uno tiene que aspirar irse a la línea media, y por eso es que está planteado también como una práctica de intentar darnos cuenta de qué lado estamos y cambiar de lugar para evitar estas caídas, o para que sean lo menor cantidad posible, o para que no sean tan graves cuando ocurran. Y eso también es una consecuencia de esa oración o de ese man con esa intención correcta. Esa intención tiene que ir en un 51-49, en un ritmo lento pero constante, pero no demasiado apresurado. La siguiente sefirá es Tiferet. Tiferet está definido, está traducido como belleza, como gloria. Son características de esta luz que se manifiesta en este sitio cuando brilla hacia el Creador, por decirlo de alguna forma. Es una fuerza que integra, por un lado, a lo que son las 12 sefirot que vimos recién. Integra un equilibrio entre Gesed y Geburah, entre esa misericordia del Creador y una limitación correcta. Cuando hay una alabanza de entrega en sus manos, con un ritmo adecuado y con un equilibrio respecto a la limitación, entonces empieza a construir este sitio que es Tiferet, y que une toda la estructura, une la derecha con la izquierda y une arriba con abajo. Está en el centro del cuerpo y tiene esa capacidad de unión, de generar una integridad en la persona a nivel de la emoción, o a nivel de lo que es más físico y perceptible. Está implícito respecto al sentir. Las partes superiores están más respecto al pensar, y las partes inferiores están más respecto a las acciones. Entonces, esa unión pasa por ese sentir que se manifiesta a través de Tiferet. Cuando la conexión es permanente, es la gloria, la belleza. Son aspectos que se manifiestan cuando uno se siente de esa manera, cuando se está en ese centro. Entonces,
ahí es posible identificar la derecha, la izquierda, y también es posible movernos hacia la... cuando uno está haciendo ese movimiento continuo, también está en ese centro del cuerpo, y ese lugar es donde sabemos se va a edificar ese tercer templo, en la medida de que uno esté en atención correcta en este sitio central. Este es el sitio interior donde existe la posibilidad de conectar con el Creador, donde está el salto entre lo que es la parte baja y la parte alta, donde está esa conexión para pasar del dominio de lo que es la zona que domina el ego o el ser exterior, a la zona donde domina ya el Creador con más fuerza, que es el ser interior. También a nivel de medicina china, está mencionado acá como la parte del cuerpo que está la cuarta de la vida, es una zona en el cuerpo que hay toda una teoría que allí se establece la vida física de la persona, pero con la conexión con lo divino, y hay muchos tratamientos que hablan de restablecer la salud física por medio de restablecer esa unión cuando ese vínculo se ha cortado, porque tanto a nivel de lo que es ese estudio o esa sabiduría oriental, también tienen la misma visión sobre esta parte del cuerpo. Estando dentro de los límites de uno mismo, implica una conexión constante, y entonces es esa unión del sentir que une el pensar con el actuar, y los tres tienen que ser uno mismo y tienen que comunicarse entre sí, que es el segundo mandamiento que une todo, y entonces son cuatro sitios que están como presentes para que la unión permanezca, y uno tiene que estar también cuidando estos sitios, para no salir de ese 2x2, también para no invadir hacia otras personas, y cuando uno está atento a su propia estructura y haciendo ese trabajo, la conexión va a existir, y también las relaciones con todo lo que está alrededor nuestro va a existir en forma correcta. Y también si uno se desvía, si uno atraviesa ese sitio y sale por fuera de ese lugar, ahí ya uno va a caer por esa pérdida de atención. Entonces, todo desvío en nuestro cuerpo en Sames o en un Dios demasiado elevado, que es en la letra Bab, ambas son Tiferet, una de nuevo, Sames es en Seirampi y Bab es en Binah. Son ocasiones en las cuales salimos del 2x2 y entonces caímos de nuevo en nuestro mundo material, hubo un quiebre en lo que es el sentir, capaz que el sentir nos dominó por encima del pensar o del actuar, y nos dominó cierta emoción, y eso hace que salgamos de esa unión, y como cambiamos las cualidades con esa unión perfecta con el Creador, volvemos a nuestro mundo y perdimos una oportunidad para poder hacer ese trabajo en forma correcta, pero también vamos a acumular cierta experiencia para que esa situación no nos vuelva a atrapar. Porque todo es un trabajo a largo plazo, y es un trabajo de ir aprendiendo de los errores. Bueno, y las 4 sefirot más bajas ya tienen 3 letras asociadas, porque son 4 sefirot que también tienen una letra en el último de los parsuf, en el parsuf Malhut. Malhut tiene 4 letras, cada una tiene 10 sefirot, y 4 por 10 es 40, que son los 40 años en el desierto, son esos 40, ese proceso que hay al principio en todo el desarrollo, que es el más duro a atravesar, y que es también lo primero a atravesar. Uno tiene que atravesar ese desierto para llegar a luego a la tierra prometida, lo que es Seirampi, lo que es Binah. Pero esa primera instancia siempre es a través de Malhut. Siempre cuando arrancamos identificando al ego y empezando a trabajarlo, hay toda una etapa dura que se atraviesa en estos 4 lugares. Los primeros 2 son Netzach y Hod. Netzach, que son las letras Kuf en Malhut, Ain en Seirampi y la letra Zain en Binah. Habla de esos hábitos en nuestro mundo que nos dominan, y tenemos que luchar contra ellos, identificarlos y lograr que nos estén dominando.
habla del primer mandamiento, de un pensar puro que está en la raíz de la clave para que ese pensamiento no nos domine, y de una alimentación correcta a través de la CUF hacia lo que es ese ego, porque al ego hay que alimentarlo, pero en forma correcta, y eso implica que cuando viene el pensamiento, que el pensamiento no se puede controlar, agradecerlo y hacer las prácticas para que no tome el control, pero no rechazarlo, porque el ego tiene que tener atención, pero tiene que tener atención correcta, pero lo que no tiene es que controlarnos. Entonces, si uno empieza a prestarle atención a esos pensamientos que van hacia el deseo de recibir, eh, como asociándole otras cosas, asociándole sentimientos, asociándole recuerdos que nos daban sensaciones de lo que puede ocurrir allí, ahí ya nos termina atrapando. Hay que... Bueno, entonces estábamos hablando de Netzach. Netzach está asociada a ese primer mandamiento en Saín, también está asociado a ese trabajo en Shabbat, a esa conexión que hay de elevarnos desde Malkut hasta lo más alto, porque en esa victoria de llegar hasta lo más alto es cuando hay una alimentación correcta del ego, que eso ocurre en la letra Kuf, en esa patita que tiene la Kuf y que puede dar esa alimentación pura. También a nivel de Ain, en esa humildad que tiene de poder, a través de esa humildad, manejar la situación. Cada letra nos va dando características diferentes y más internas respecto a lo que es esa sefirá en sí. La traducción literal habla de victoria, habla de eternidad, esa victoria por dominar al ego con esa alimentación correcta, esa eternidad por siempre estar vinculado al Creador en ese caso. Son todas características que hay en Netzach. Netzach es la sefirá más alta en lo que es Malhut, es haber atravesado esos 40 años en el desierto, y llegar a ese sitio donde ya después estamos en Tiferet, y ahí se hace el salto hasta lo más alto, donde está la posibilidad de conectarnos con la parte superior del cuerpo. Porque es la sefirá que está justo por debajo de donde va a estar el Parsá, que es lo que tenemos que atravesar para poder llegar a salir de los dominios del ego. Y tanto Netzach como Hod son como las dos piernas con las que caminamos, porque Netzach nos lleva a la complicidad o a algo que cuando caemos hacia el ego a no cometer un crimen o un pecado en forma directa, pero sí ser cómplices y no hacer nada al respecto, es como eludir el problema. Y Hod es un poco más dura, es ya ese movernos con manos y pies hacia ese deseo de recibir. Y bueno, y cuando uno logra vencer ese agarre del ego, de nuevo hay una manifestación de esplendor, de majestad, de sumisión en cualquier situación para que todas esas situaciones siempre son enviadas por él, son enviadas por el Creador que se manifiesta en todo lo que existe. Y cuando uno reconoce eso y se pone en esa situación de alabanza y de sumisión, va a llegar una liberación de esa situación. No va a estar atrapado por esa intensidad de ese ego, sino que a través de esa actitud de reconocer que todo es para bien y de ponernos en esa característica, es que se puede atravesar o se puede efectuar el man en esta letra. Y eso ocurre cuando está esa mayor severidad. La letra Jod está en el lado femenino, es una severidad dura, es un orgullo manifestado al extremo. La letra Resh tenía como característica ese orgullo extremo que hasta le robaba la misericordia a Dalet, y por eso se transformaba una letra en la otra, en lo que era un poco el juego en la forma de las letras. Es la letra Resh, la letra P y la letra Het. Het estaba asociada a lo que era el crimen de Adán, al pecado, a cuando Adán toma para sí mismo y desobedece al Creador porque quiere por sí mismo solucionar las situaciones, todas situaciones que van hacia el orgullo y en contra de la humildad. Por eso es que
la solución, entre comillas, o lo que lleva a la liberación, siempre pasa por esa sumisión, por esa humildad, por esa entrega, y eso es lo que va a generar ese esplendor y esa majestuosidad que está en la definición de lo que es Jod. Entonces hay que ir a esa humildad para dominar ese dominio de ese trabajo, evitar el crimen y ese pecado de Adán. Solo en esta sumisión completa se puede lograr en el futuro, cuando llegue esa liberación, va a llegar una liberación primero de un paso en particular que estemos trabajando, y después, como por acumulación, todos los pasos, y es llegar al Mártir 1, esa liberación final que llega a través de Jod. Es el esplendor que se va a manifestar en esa liberación, porque es a través de ese mismo sitio, de ese lado femenino y duro, que es que va a llegar esa energía de liberación, por mencionarla de alguna forma. Implica ver al Creador en todo lo que existe como práctica, no hay nada más al lado de Él, y en cada cosa entonces solo hay que alabar, agradecer y trabajar esa situación como una nueva oportunidad de hacer cambio. Eso es en cuanto a esas dos patas que estaban en ese crimen y en esos hábitos, que hay que trabajarlos con esa humildad, con esa sumisión, con esa entrega, para poder transitarlos correctamente hasta el nivel de llegar a Tiferet o a ese centro. Luego hay Yesod que también se manifiesta en 3 letras, la letra Shin, la letra Sad y la letra Tet, cada una más externa que la otra, y cada una más en la esencia de lo que implican. Siempre es establecer un límite, establecer un masaje, un freno, reconocer el ego en una primera instancia, que va a ser la última instancia, que es la letra Tav, pero cuando uno reconoce ese ego, hay que frenarlo, hay que limitarlo para decir, no, esto no es lo que yo quiero, y ir a una práctica, ir a las 5 preguntas, por ejemplo, las vimos hace poco en otro grupo, para, a través de ese tipo de prácticas, no dejar que esa situación nos domine. Y, bueno, a nivel de letras se manifiestan 3 niveles, lo que es Shin en Malhut, Sadi en Seirampin y Tet en Yeshut. Implica también ese equilibrio entre lo masculino y lo femenino. En la Sadi vimos que se establece cuando esa unión es perfecta, lo que es la palabra Sadik, la palabra justo, porque esa unión se hace en equilibrio. En la letra Shin también vimos que se logra, está implícito en esa letra lo que es la unión entre Abba e Ima en el árbol de la vida. Y cuando ese masaje se hace en forma correcta, se llega hasta lo más alto. También implica dejar de mentirnos a nosotros mismos, es un pecado que puede quebrar ese masaje. Cuando uno no se sincera consigo mismo en cuanto a algo, tiene la capacidad de destruir esa barrera. Entonces es algo con lo que tenemos que trabajar, está en la letra Shin, el luchar contra esa mentira, por parte del man que hay que realizar allí, equilibrar entonces cada vez más esas partes masculina y femenina, para que este piso sea realmente impenetrable, porque ese piso es la base para todo el edificio espiritual de ahí en más, y para que ese deseo de recibir no esté en el control. Bueno, y la última sefirá, que es la más reconocible, por decirlo de alguna forma, así como dijimos como las sefirot más altas, las 3 que están en Rosh, son más difíciles de saber qué son, porque están en un lugar que nuestro intelecto no tiene capacidad para percibir, o muy poca. En realidad no tiene ninguna de las cosas, las sensaciones que tenemos no pasan por la lógica, pasan por otras cosas. Acá estamos en lo opuesto, o sea, Malkut es la sefirá más fácil de reconocer, porque habla de el reconocer la carencia, el reconocer el ego, el reconocer eso que tenemos que trabajar y que va a ser nuestra materia prima en todo lo que es la Kabbalah. También, si la persona no está en el trabajo espiritual, también no se percibe, porque uno no reconoce que tiene esos egos dentro suyo y no los trabaja, pero cuando uno está en este trabajo, es la primera sefirá que se manifiesta, que implica, sí, nosotros tenemos esto que nos está alejando del Creador, y entonces queremos trabajarlo para que este lugar sea nuestro reino, pero nuestro reino gobernado por Él.
Entonces tenemos que irlo conquistando, tenemos que ir cada vez más adentrándonos para que en todos esos sectores del deseo de recibir ya no domine el deseo de recibir, sino que domine las leyes que nos van a conectar con Hashem, y no con un Dios equivocado o con un ego que está vinculado a una fuerza que no tiene que ver con ese creador. Es el origen de todo el trabajo y también el final del mismo, porque al final de los tiempos este reino va a estar establecido, pero en otro sitio, en un lugar donde ya todo está corregido, y se va a volver a edificar o a mover de lugar, por decirlo de alguna manera, porque uno va a estar viviendo en este mundo, pero a la vez ya todo el tiempo conectado, y eso es un estar en ambos sitios a la vez, o en el mundo futuro a la vez, que es ubicarnos sobre el Parsá, o con los pies en el Parsá, y ya con todo el cuerpo en Atzilut, que es el lugar del mundo futuro, y que eso va a ocurrir cuando estemos en nuestro Marticún personal, o cuando hayamos atravesado todas esas correcciones. Bueno, paro un poquito por si quieren comentar alguna cosa. No sé si... Porque terminé el anexo, si no sigo con el siguiente anexo. Pero antes no sé si quieren comentar, si quieren que siga. Bueno, hay dos anexos más en este capítulo. Este también es un anexo como muy... un poco por fuera, pero me pareció que era un tema que es importante, sobre todo ayer cuando estuvimos viendo algo en lo que fue la reunión de traducciones, de cómo la gematría es algo que nos da pistas adicionales sobre los significados de las palabras, sobre la cercanía al creador que tienen esas palabras. Entonces, como se ve que en este texto surgió varias veces esa gematría, puse un anexo acá con algunas consideraciones para tener presentes, y mostrar algunas cosas al respecto, muy por arriba, para tener alguna idea. Primero mencionar que hay diferentes formas de gematría. O sea, la gematría implica, las letras tienen valores numéricos, no son solo sonidos y sonidos que forman palabras, sino que también implican números. En el idioma hebreo, cada letra tiene un número asociado. La Aleph es 1, la Bet es 2, ¿sí? O sea, cada una tiene un número. Entonces, esa geometría implica, cuando uno tiene una palabra, hacer ciertos cálculos con esos números, y que ese resultado nos va a dar una característica de la palabra. Ya no tanto de la letra, sino de la palabra. La geometría más sencilla de todas es la geometría directa, que es sumar los valores que tienen las letras de la palabra, o sea, directamente. O sea, si hay una letra que suma 1, otra 5 y otra 4, 1 más 5 más 4 es 10, y la palabra va a sumar 10, o sea, sumar los valores directamente. Esa geometría directa lo que nos da es la esencia de la palabra, la naturaleza, lo cercana al creador que está la palabra. O sea, dos palabras que tienen la misma geometría directa son igual de cercanas al creador, tienen una esencia similar. Eso es un concepto que cuando uno está descubriendo en la enseñanza cosas, hay veces que vemos que hay palabras que tienen una geometría igual, y nos da pistas adicionales respecto a qué tan cercano al creador es ese concepto. Después hay otra geometría, que es la cantidad de letras que tiene la palabra. Si tiene 2, 3, 4 letras, generalmente las palabras en hebreo no son palabras muy largas, sobre todo las raíces de las palabras, y la cantidad de letras ya también da un dato, y implica el agregar esa cantidad de letras a lo que es la geometría original, o contemplar ese total, implica
un proceso completo, o sea, no algo parcial, sino algo completo respecto a lo que implica la palabra. Después la gematría de orden, es otra forma de estudiar esa gematría, que tiene que ver con el orden de las letras. Las letras son 22, entonces vamos a tener la letra número 1, la 2, la 3, la 15ava, la 20ava, hasta la número 22. O sea, van del 1 al 22. Y poner en las letras que está la palabra, pero no la letra con el valor, sino la letra con el orden que tiene. Por ejemplo, la alef es 1, pero la tab es 22, si no la tab sería 400. Eso nos da una información de la palabra que es el sitio donde se manifiesta, el orden, el sidur, el lugar donde ese concepto es manifestado. Nos habla de un sitio, de un lugar, de un orden. Porque uno no fue al valor numérico de la letra, sino que fue al orden de la letra. Después, la geometría que se llama Atbash, que es una construcción de esos valores por espejo. O sea, en vez de un camino como la luz de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, hacer el camino inverso. Eso hace que genere una nueva palabra, porque en vez de la primera letra ponemos la última, en vez de la segunda ponemos la penúltima, y así con todo. Es una forma que está escrito en el Zohar para estudiar y tener información también, y se genera una nueva palabra que tiene la misma cantidad de letras que la original, pero tiene un valor distinto, tiene un orden distinto, y nos está hablando de los procesos de man y de mad. O sea, por un lado tenemos en lo que es directo, la esencia que viene de arriba, que viene desde el creador. Pero en lo que es la geometría Atbash es el esfuerzo nuestro, es cómo nosotros hacemos el camino de abajo arriba. Ambas cosas nos dan información sobre esa palabra, sobre esa conexión con lo divino, y también nos va a brindar información adicional si uno quiere estudiar con más profundidad una palabra. Después existen otras geometrías más, o sea, acá están puestas algunas como ejemplo. Hay otra geometría que se usa respecto a los rellenos que tienen de rellenar, en vez de escribir, por ejemplo, la letra F, poner E, F, E, poner las letras que forman cada una de ellas. Esa genera una nueva información, en particular el nombre Havaya, el nombre del creador de 4 letras, es muy conocido, los rellenos que tiene ese nombre de 4 letras en los distintos lugares, en los distintos parsuf, en Josma, en Binah, en Seirampin, en Malhut, y genera los valores de 72, 63, que son siempre referencias para saber que se está manifestando entonces el creador en ese sitio. Habla de cómo se manifiesta algo cuando uno ve el relleno en ese lugar. Bueno, es como, eso es un pequeño resumen nomás de esos tipos de geometría, y acá hay algunos cuadros que copié de una planilla que bueno, algunos ya conocen con más detalle. Hay primero acá unos ejemplos con lo que son los nombres del creador y los nombres de la sefirot. En cada sefirá el nombre del creador correspondiente y los valores numéricos de las geometrías de cada uno de ellos. Son ejemplos nomás. Después otras cosas que aparecen en esa matemática perfecta que tiene la Kabbalah, es un poco también para mostrar un poco las herramientas que hay desde ese punto de vista en la Kabbalah, que está este anexo. Comentar que además de lo que son los polígonos regulares que hay que empezar a considerar en esos números, porque esos números también pueden estar asociados a números generados con esos polígonos, también con estrellas o con estrellas centradas. O sea, hay como diferentes figuras que pueden brindar también información respecto a esos números, y es un poco eso lo que está mostrado acá. Acá hay algunos ejemplos de algunas de esas figuras, cómo se forman, y cuando es una figura triangular no está hablando de algo, de una trinidad, por ejemplo, de una cabeza de algo, de un rosh de algo, pero con determinada cantidad de cifras. Lo mismo con un cuadrado, con un pentágono, siempre están relacionadas a los conceptos centrales de que son 2, que son 3, que son 4, que son 5, o que son estrellas, o que son hexágonos u otro tipo de figuras,
y las palabras allí asociadas nos van a dar información adicional al respecto. O sea, solo hay algunas fotos para mostrar algunas palabras que tienen resultados en esa forma, sino no es la idea como profundizar demasiado en ellas. Como ejemplo, por ejemplo, en la estrella en el valor 1 es un único punto, pero ya en el segundo nivel de estrella es el valor 13, hay 13 puntos en una estrella a nivel 2, y el 13 es la cantidad de cualidades de la misericordia, es la palabra Ejad, es la palabra Jabá. Después la estrella en 3 es 37 y es una cualidad de Josmá, y en 4 es 73, que es el inverso. Es curioso cómo estos números son espejo uno del otro y que los dos son Josmá, y aparte el multiplicar uno por otro nos va a dar la cantidad de las letras que tienen los primeros 7 versos de todo Bereshit, porque ahí está esa información básica en la creación, que es a través de esta Josmá. Y la estrella de 10, por ejemplo, que es el número perfecto, es la palabra Israel, es el valor de esa palabra. O sea, hay muchas, solo como un ejemplo nomás, mostrar cómo hay mucha información escondida, no solo en los números, sino también en este tipo de formas de ver en base a figuras geométricas y lo que implican esas figuras. La estrella no es cualquier estrella, la estrella de David. Que esa estrella en tal número de tal cosa, o sea, o que tal figura en tal número de tal cosa, también es información adicional, y es un estudio mucho más profundo que este pantallazo solo trata de mostrar algunas características y no mucho más que eso. Bueno, y ahora pasamos al último de los anexos de este PDF, de esta cuarta 50, que es un fragmento de lo que es el libro de oraciones, que bueno, estamos traduciendo ahora hace poco, que es Los frutos del árbol de la vida, y que en la puerta 16, que es la puerta de los tefilín, el Shiur HaTefilín, estuvo mencionado, se ve en este PDF lo que era Yeshut, la sigla Yeshut. La sigla Yeshut es una referencia a cuando Binah baja el cuerpo, o sea, es esa madre en su función de ayudar a sus hijos, y es una sigla que significa Israel Saba Betebuna. Las letras que forman la palabra Yeshut vienen de Israel, vienen de Saba, vienen de la B y vienen de Tebuna. O sea, significa esto, Israel Saba Betebuna. Y como estas palabras no son muy conocidas, y había una referencia en el texto a lo que era Yeshut, fuimos a este texto, a la puerta de los Tefilim, a este capítulo, el capítulo 16, donde explica de qué se trata esto de Israel Saba Betebuna, y eso es lo que está en este fragmento, en este anexo 5, es una explicación respecto a lo que significa esta sigla Yeshut. Es el anexo final del capítulo. Si quieren, lo leemos. Si les parece, si les interesa. Si no, también podemos pasar al siguiente texto. Seguimos con esto. No es muy largo, son 5 o 6 páginas. Bueno, más o menos. 10 páginas. Bueno, vamos a ver. Dice, en la puerta de los Tefilim, en el capítulo 16, dice, clarificaremos 5 caminos en el asunto del nombre Javayá, o sea, el nombre de 4 letras del creador, que a veces, para no nombrarlo directamente, siempre se lo pone de alguna manera distinta. En este caso, en vez de poner primero la Yud, después la Hei, después la Bab y la Hei, acá le cambió el nombre de las letras, se genera este nombre Javayá, que es una forma de nombrarlo para no nombrarlo en forma directa. Como uno no tiene la capacidad de ponerse en afinidad con el nombre, no se lo puede nombrar en forma directa, porque uno solo puede nombrar algo que es capaz de hacer.
y este nombre es un nombre eterno, y ningún ser humano está en esa eternidad, entonces es un nombre que no se puede mencionar. Por eso siempre se cambia algo para poder decirlo. Primer camino. Habla de 5 caminos en este nombre. Primer camino. Este es, y en él clarificaremos lo que se ha dicho en el libro de la creación, lo que es el Sefer Yetzirah. Sefer Yetzirah es otro libro que es básico en Kabbalah, es un libro que escribió Abraham, y que hay más de una versión, y en ese libro hay una parte que dice: elijo en sabiduría, Josmá, y amplio con comprensión, Biná, entendimiento. O sea, elijo en ambos, en lo que es Josmá y Biná. Aquí es aprendido por qué el padre, que es Abba, está dividido en 2 parsufim. ¿Por qué ese padre se divide en 2? En lo que es Ima, o sea, se transforma en esa parte femenina, pero aparte esa parte femenina se divide en 2. En Ima por un lado y en Yeshut por otro. La primera de ellas hacia el pecho, Jasé, y es llamado, Mikra, es llamado Padre Superior, Abba Eliá. Y el segundo, o sea, el que va hacia abajo, es llamado Israel Saba. Saba significa abuelo, o sea, es un antepasado de Israel. ¿Por qué? Porque viene de Israel, viene desde la cabeza, trae algo de esencia desde lo que es el padre. Pero va a bajar hacia el cuerpo, va a ir desde el Jasé y hacia abajo. Arriba estaba el Padre Superior, Abba Eliá, pero abajo está Israel Saba en esa primera división. Saba es una palabra que, como vimos, significa abuelo o antepasado, es un paso anterior al Padre, si el Padre es Josmá en el cuerpo, esto es en la cabeza, es algo más elevado, y es lo que se llama Abba, desde esa esencia de ese Padre de donde fue generado. La palabra Eliá también afirma eso porque es algo que es más superior, ¿no? Es lo más elevado, es mayor. Entonces estamos hablando de algo que está por encima. Y en el camino de... Bueno, voy a avanzar un poco más en el texto. Bueno, este texto en realidad es otro texto del Ari, que, como ya comentamos, es un libro que habla de oraciones. En este caso es el capítulo que habla de los tefilín. Los tefilín son unos implementos que se usan para esos rezos, unas cajitas cuadradas, perfectas, que tienen parte de la Torá en el interior, unos rollitos con oraciones y que se usan en forma muy santa o en rituales muy sagrados por quien lo hace en lo que es esa plegaria de determinada forma. Y bueno, y en esa puerta es que está explicado justo este concepto y es de donde estamos estudiando, pero no es el único texto del Ari, o sea, un poco comentando la Jenny, de este texto que se llama El Árbol de la Vida y es el principal que está acá. Acá estamos en un anexo que nos está mostrando un fragmento de otro texto del Ari. Hay muchos textos que escribió este autor, y todos ellos son muy ricos en información. En particular este texto que habla sobre oraciones, bueno, lo estuvimos viendo también un poco ayer en el capítulo 1 respecto a lo que implicaba el concepto de la oración en sí, pero esta es una parte un poco más avanzada donde se explica este concepto de lo que es Yeshua. Bueno, entonces estaba leyendo en este párrafo que dice, y en el camino de... Y acá está puesto, o sea, siempre cuando... Este texto que está acá es el texto original, ¿no? Entonces, a veces cuando hay un texto así, para facilitar la traducción, yo pongo
si uno ve el texto original dice esto, es una sigla, una ba, una ain, una dalet, una doble comilla y una saín. Bueno, esa sigla significa be al derexé, o sea, son 4 palabras, y por eso la pongo así. O sea, la sigla, esto que está acá, significa y en el camino de. Pongo lo que es y pongo la sigla para facilitar la traducción nomás, por eso que pongo todo esto. Podría haber puesto solo y en el camino de, pero capaz que queda más difícil para entender, porque si uno va a un traductor, esto no te lo va a traducir directamente. Y por eso cuando aparecen siglas muchas veces las pongo acá entre paréntesis para cuando uno lee el texto original, que eso sea más claro. Y en el camino de que él es una madre acá, una ima, es como una madre. Ima, que esa madre se ha dividido en 2, se ha puesto en 2 partes, hay una beta acá, y acá es otra forma que tienen las letras para mostrar, porque acá puede ser que se haya dividido hacia una beta, pero no, acá tiene sentido que es el 2, que es un número 2. Entonces, en ese camino que esa madre se divide en 2, porque esa madre tiene 2 funciones. Tiene una parte que conecta con Jokmah, que como no tiene nada de deseo para sí misma, tiene capacidad de estar en contacto con esa sabiduría todo el tiempo, pero también le quiere dar a sus hijos. Entonces se reduce a sí misma para no dañar y baja al cuerpo en esa división. Y esa parte que baja al cuerpo es la que estamos tratando de sacar la esencia de ese nombre, que es Israel Saba Betebura. ¿Dónde está la división? La división es en el pecho, en el jasé. Dice, y al jasé pecho se le llama ima superior de Biná. O sea, en la parte del pecho queda la parte superior. Y de ahí hacia abajo es llamado Tebuná. La palabra Tebuná, como significado literal, si uno lo pone en el traductor actual, dice comprensión, entendimiento. Es un poco esa característica de la madre de Biná en cuanto a dar esa comprensión, a dar ese entendimiento. Entonces, todo el nombre Israel Saba Betebuná habla de esa división de en 2, de esa división de Saba, de ese padre, que se divide en 2, desde Israel, desde la Rosh, desde la cabeza, y trata de llevar esa comprensión al cuerpo. Eso es un poco cosas que están dentro de Yeshut. Es solo el nombre de la división de esa madre en 2, es un nombre compuesto, porque la madre sigue siendo una, la madre es Ima, y es Binah, y es Yeshut, siempre la misma madre, pero es como que tiene diferentes funciones, diferentes características. Sigue siendo una, por más que haya bajado, nunca cambia su intención. Israel, que es desde donde parte, es el origen, es ese gar, es esa cabeza, es de donde sale esa Binah, porque Binah está en Rosh. Cuando vimos recién la Sefirot, vimos que Binah está en Rosh, está en la cabeza. Es parte de esas 3 Sefirot superiores, pero en esa cabeza ya se divide. Ella toma la decisión de, sí, yo estoy acá, estoy muy cómoda, pero veo que mis hijos tienen carencias y quiero ir a ayudarlos, y no quiero permanecer acá, sino que quiero llegar a donde están ellos. Entonces, sale de esa posición cómoda que está, sale de ese lugar que estaba en el casé, en el pecho, y desde ahí lleva alimentación, lleva cierta sabiduría, cierta luz hacia abajo. De ahí hacia abajo, desde el corazón físico, que es donde está el pecho de la madre que alimenta a sus hijos, en ese casé, de ahí hacia abajo. Ella se mueve hacia abajo y entonces es llamada Tebuná. Tebuná, que literalmente significa comprensión o entendimiento, porque tiene la función de dar a entender a esos hijos parte de la sabiduría del padre, en un lenguaje que pueda ser entendido. La palabra Saba es abuelo, o sea, es el padre del padre, no es el Josmá del cuerpo, sino que es el Josmá de más arriba, sería el Abba, que se llama Abba, el que está en la cabeza. Y Abba es uno con Ima, porque Abba ve Ima, ya sabemos que es uno en sí mismo, porque están en unidad perfecta. Abba e Ima en lo que es la cabeza, no es que uno sea masculino y otro femenino, es como que los dos están al mismo nivel, es como que fueran uno, porque funcionan como uno respecto al creador, y eso es lo que interesa. Entonces es como
esa ima superior tiene la misma cualidad que Abba, porque es uno, y entonces esa madre desciende de esa ima, o está conectada con esa ima, que es ese abuelo que está en Rosh. Y aquí están, ese era un comentario, ¿no? Acá de nuevo es un texto del Ari. O sea, todo el texto es así, ¿no? El texto original es esto que está acá es la traducción literal del texto, y esto ya es comentarios adicionales para entender el texto del Ari. El siguiente párrafo está traducido literal acá, que sería este, ¿no? Y aquí están las dos primeras letras de Havayá. De nuevo, la palabra, el número 2 está puesto con una bet, por eso que comentamos, de que las letras y los números son lo mismo. Entonces, acá están las dos primeras letras del nombre, las otiot, del nombre Havayá, que de nuevo lo menciona con este orden para no mencionarlo en vano. Ellas apuntan hacia Abba Beima. Las dos primeras letras del Havayá ya sabemos que son la Yud y la Hei, las dos primeras del nombre santo de 4 letras. Y esas dos letras apuntan. La Hei es la madre, en Rosh, la madre superior, Ima, y la Yud es Abba, es el padre, Josma. Josma y Binah son las dos sefirot que están en las dos primeras letras del nombre Havayá, el nombre de 4 letras. Y por lo tanto, deben tener todo en estos 4 aspectos, como fue mencionado anteriormente. Esas dos partes de Yeshut, esa madre que tiene todo incluido en ese Yeshut, porque tiene como en esencia lo que tenía el padre y la madre en la cabeza, que vienen desde ese Israel, pero van hacia esa comprensión y van hacia abajo, están conectadas directamente, apuntan directamente hacia lo que es Abba Beima. Eso es un poco lo que está haciéndose acordar el Ari acá, de que esa madre que desciende sigue conectada con lo superior. Apunta directamente a Ima superior, y hacia Josma, o hacia la Hei, a Saba, al antepasado, a lo que es el abuelo y a la abuela. Y también está en Tebuna, que es la parte inferior, que va hacia el cuerpo, hacia esa Ima que desde Rosh, desde Sebiná, que estaba en la primera Hei del nombre santo, y que después baja para que sea comprensible abajo. Y todo esto se vuelve más claro como se ha de probar, necesita ser probado. Y de nuevo hay una sigla, por eso es que la pongo por separado. O sea, si uno lee acá o traduce el texto, tiene esta parte que es fácil, pero todo esto que está acá, en realidad son varias palabras, son todas estas. Entonces, un poco es bueno ir comentando qué siglas aparecen para que sea más fácil cuando uno se enfrente con los textos originales, poderlos traducir bien, porque si esas siglas no se desconocen de qué trata, es más complicado. Y todo esto se vuelve más claro como se ha de probar respecto al orden de la escritura del nombre. Y una explicación de este asunto conoce porque la letra Yud en estos nombres, ellos están implicando a Abba Beima superior. La letra Yud apunta a lo que es Abba Beima superior, y en la letra Hei nosotros aludimos hacia Israel Saba Betebuna, o Yeshut. Y acá vemos la palabra Yeshut puesta como una sigla, que es lo que se escribe normalmente, y acá está puesta en forma literal y escrita a lo largo. Entonces, ese padre, esa parte superior, y también esa parte que conecta hacia abajo, está todo implícito en este concepto de Yeshut. Y sigue explicando, dice, y el asunto, porque la letra Yud, que la letra Yud acá no está puesta como una Yud, sino que está puesta como Yud Vav Dalet. Yud Vav Dalet está puesta con el relleno. Es otra forma de mencionar a la Yud, pero de alguna forma por algo la pone así, la pone para dar a entender que no la quiere como esencia, sino que la quiere con su relleno.
que la quiere como se está manifestando en algún lado. Cuando uno pone el relleno, o el miliui, que se llama, es la palabra relleno en hebreo, cuando se manifiesta algo con el relleno, ella es una manifestación de eso en ese sitio. Entonces dice, porque la letra, la ot, yud, pero yud pone con yud bab dalet. Yud bab dalet, en vez de tener un valor numérico 10, como tiene la yud, tiene un valor numérico 20. Es como si fuera una doble yud, porque 20 es 10 más 10. Entonces dice, el asunto es que esa letra yud, que es yud bab dalet, cuando se genera con ese de relleno, ellas son 2 yud, porque es un 20, es un 10 más 10. Y ella apunta también hacia 10 sefirot, de nuevo una sigla. Apunta hacia 10 sefirot. La lamed es un hacia, es una conjunción en hebreo, lamed, hacia, y una sigla. Yud, samej, yud son 10, y la samej implica sefirot. Hacia 10 sefirot. Pero también puede ser otra forma de ver esta sigla, porque a veces hay más de una acepción, y ambas acepciones pueden dar información. En este caso, también podemos pensarlo como que apunta hacia Israel Saba, que es la parte de adelante del nombre de Israel Saba Betebuná. Apunta a esas 10 sefirot, a eso que se va a formar en ella, en ese conjunto, y a esa parte que está en lo que es Israel Saba. Comentarios. Ya estuve comentando un poco, pero este es el comentario que había puesto la otra vez. Dice, esta primera letra Riud, que como vimos es Israel Saba, o es el Josma, son esas dos primeras partes del Yeshut. La Yud es Abba, es el padre. Es el padre, pero en Israel, en Adad Kalmón, en el mundo más elevado. La letra Samej, Saba, implicaba Saba, que es la parte, la compañera del Nesherosh. Son Abba Beima, que son esas dos partes que están en la cabeza. Y Tebuna, que va a ser la madre cuando baja el cuerpo mismo. Yud Samej, también podemos pensarlo como esas 10 sefirot, aunque normalmente se pone con Ain en las 10 sefirot, y no con Yud. Porque 10 es Eser. Y Eser comenta con Ain. En el caso de la sigla de 10 sefirot, generalmente se pone con la Ain. Pero podemos pensarlo también, y lo pusimos ahí por esa forma de ver. La letra Yud, como comentamos, normalmente el valor numérico de Yud es 10. Y su primer nivel de relleno, la primera forma de rellenarlo es Yud Bab Dalet. Y cuando uno lo rellena con Yud Bab Dalet es 20. O sea, es como una doble Yud. Es como que ella se rellena con ella misma. Es como dos capas de la misma esencia. Es como una yud que tiene dentro otra yud, o una yud enfrentada a otra yud directamente, una adentro y otra afuera. Dos veces igual, una enfrente a la otra, una interna y otra externa. Es como que esa madre que baja el cuerpo es como un espejo de la que está arriba, por decirlo de alguna forma. Y ahora habla más de las letras finales, la letra Bab y la letra Dalet. Y dos letras, que son la Bab y la Dalet, que son ese relleno de la Yud. Y esas dos letras finales, la Bab y la Dalet, dice que apuntan a Tebuná, a la parte que baja al cuerpo. Porque también en la geometría, ellas son Yud Samej, son 70. O sea, ellas van hacia lo que son las 70 naciones del mundo, que es la parte que está en el cuerpo de todo el Parsuf. Apuntan a una geometría que es Yud Samej, que es 70. Y 70 son esas naciones del mundo, que es a lo que apuntaba, porque era Israel Saba, pero acá estamos viendo que también en geometría está diciendo que esa tegonaba hacia el cuerpo. Apunta a la geometría Yud Samej de Ima, y es también hecho en el dibujo, en la figura de lo que es la letra Hei, en el secreto de Bab y de Dalet, por lo cual Binah es llamada He. Bueno, acá hay otro secreto que está ya en la forma de la letra,
y vamos un poco acá a verlo por arriba, porque nos va a dar mucho más el tiempo, y es la capacidad de ver en la letra Hei a la letra Dalet y a la letra Vav, aunque la letra Vav no es cualquier Vav, sino que es una Vav sin cabeza, es una Vav como cortada, sin la cabeza, porque es como un bebé en el cuerpo, como un niño en el cuerpo. Pero cuando uno descompone a esa Hei como una Dalet más una pequeña Vav, logra que en ella esté todo, esté lo masculino y lo femenino incluido en ella, pero a nivel de esos hijos que están en el cuerpo, porque la Dalet es una forma de representar en esa pobreza a Malhut, y la Vav es una forma de representar a ese Zairampin, que es el hijo que está en el cuerpo. Es un poco esto lo que está intentando mostrar en el párrafo. Dice, leo de nuevo, las dos letras que son la Vav y la Dalet en el relleno de la Yud, o sea, lo que está a continuación de la Yud, la Vav y la Dalet, ellas saludan y apuntan a Tebuná, que es lo que está en el cuerpo y que tiene esa geometría Yud-Sam, que es 70, que son las 70 naciones del mundo, que son Son, Seiram, Malhut, que son esas 7 sefirot del cuerpo, 7 por hoy es 70, eso que viene desde Ima, pero que también es visto en el dibujo, en la figura de la letra Hei. Esto es el texto original de la IE, no es un comentario. Es lo que dice acá en el texto el Ari mismo, o sea, está dicho en el dibujo de la letra Hei. Que en el dibujo de la letra Hei está en el secreto, en el Sod de la Dalet y la Yud, de la Dalet y la Vav. Dice, Besod, Dalet, al, Vav. ¿Por qué? Porque, por lo cual, Binah es llamada Hei. Esa es otra de las razones por la cual la Hei tiene a sus hijos incluidas en ella. Ella es la madre de ellas dos, de la Dalet, que va a ser en esa pobreza que tiene Malhut, y Bab, pero Bab sin cabeza, porque es una Bab que todavía no nació, está como en el vientre de esa madre. Dice, bueno, mirando además a esa segunda Yud, que es esa Bab, que es 6, que es Seirampin, y Dalet bueno, también Dalet ya sabemos que es Gesed, que es algo que completa en esa conexión desde la Bab hacia arriba, que además es la sefirá más alta del propio Seirampin, pensando en lo que es la letra Dalet, porque solo poniéndonos en sus manos, en su Gesed, podemos llegar a él, a completar las carencias que están en ese cuerpo, y solo lo lograremos cuando la Dalet, la Bab que está en carencia o está pequeña, se conecta con Dalet a lo más alto. Ahí se logra el 10, se llega a Sayud, complementamos los 6 que están en el cuerpo con los 4 que en realidad vienen de Malhut, porque esa conexión superior viene desde lo más bajo, eso lo vemos siempre, de que es solo Malhut la que logra ir en Shabbat hasta lo más elevado, es esa parte femenina, pero también Dalet de Gesed, lo vimos hace un ratito. O sea, esa carencia del cuerpo, esa parte masculina del cuerpo, solo a través de la Dalet, que es esa parte pobre, humilde y femenina, puede conectar y generar el 10, que es la completitud. Solo se logra de esta manera. Si tenemos 6 y queremos llegar a 10, tenemos que ir por medio de ese 4, y bueno, y el 4 ya vimos también que en lo que es los números implica muchas cosas, y el 4 de la Dalet implica los mundos, implica muchos conceptos, los 4 mandamientos, y también en este caso esa humildad para conectarnos. En esa completitud que nos genera esa yud, pero esa yud nueva que está a través del cuerpo, en este llegar desde Seirampin hasta el superior, y eso es a través de Dalet, y eso es lo que he llamado también Tebuná. Es ese concepto de esa madre que incluye a sus hijos, es esa Hei que tiene a esa Dalet y a esa Yud puestas de esa manera y de esa forma conectada con ellos. Bueno, o sea, es un texto muy largo, no va a dar para mucho más, o sea, la idea es
parar un poco por acá, que estamos en hora, y comentar si quieren comentar algo, y seguir, saco una foto de acá y seguimos en la que viene en este lugar.